sencillo partir para un profesor de lo que ustedes ya sepan que yo pretender que ustedes no saben nada y querer enseñarlo a mi modo. Entonces, primera pregunta, levante la mano todos los que sepan qué son radianes, ¿sí? O que hayan escuchado por ahí la palabra radianes. Nadie. Ok, ok, es bueno. Todos han manejado los grados, todos conocen qué son los grados. Chicos, andan por ahí. Sí, Sale, les pido que levanten la mano. O sea, era, ¿cómo se dice? O sea, para yo contabilizar rápidamente y darle una idea. Entonces vuelvo a hacer la primera pregunta. Si saben qué son los radianes y los han manejado, levanten su mano. Ahí en la de esta de participación. Ok, nadie nunca ha trabajado radianes. Perfecto. Todos han trabajado con grados, saben qué son los grados, cómo se definen. Entonces, levanten la mano quienes conocen, quienes ya han manejado, quienes ya los han definido todo. Entonces, damos así un minutito para ir viendo, ¿no? Ok, entonces, bajen su mano. Vamos con la siguiente pregunta de la evaluación diagnóstica. ¿Alguna vez en sus vidas han resuelto problemas como los que les estoy señalando aquí, que dicen inciso A, inciso B, inciso C? ¿Sí? Levante su mano quien alguna vez le han puesto problemas de este estilo, ¿no? Si nunca habían visto dibujos de esa manera, problemas o dibujos de esa forma, está bien. Quiero saber más o menos cuántos han manejado problemas de ángulos y que se los combinen con álgebra. Ok, bastantes. Yo esperaba menos manos levantadas. Ok, bájenlo. Problemas, clasificación de los triángulos. Todos saben cómo se clasifican los triángulos. Levanten la mano, ¿quién sabe clasificar triángulos? Ok, la mitad del grupo, perfecto. Bajen su manita. Y vamos a la última pregunta, que esta es la que me interesa. Lean el enunciado 4, ahí dice, encuentra el valor de la variable, ¿no? Entonces les dan un triángulo, les dicen que este pedazo vale 3x menos 9, este pedazo vale 2. ¿Quién ha manejado problemas como el 4? Sí, empecemos con esas cuatro preguntas. ¿Quién tiene idea de más o menos cómo se hace el 4? O a lo mejor ahorita no se acuerda cómo se hace, pero ya en la secundaria algún profe les puso problemas así. Ah, miren, bastantes, muy, muy bien. Ok, entonces ya con eso me doy una idea de en qué hacer énfasis, en qué no hacer énfasis. Les pido que todos bajen las manos, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahorita en, digamos, máximo 15, 20 minutos, les voy a ir platicando algunos conceptos y algunos aspectos básicos de la geometría. Ahorita son las 11:10, entonces, digamos, yo le tengo que parar más tardar 11:30, ¿sí? Les voy a ir explicando algunos conceptos. Ahorita no creo que nos pongamos a hacer este tipo de problemas conforme avancemos. Los iremos abordando, pero vamos a ir platicando algunas cositas del libro así muy rápidamente. Y les voy a pedir que como primer apunte hagan una lista de definiciones, una listita de conceptos. Aquí yo les voy a ir marcando conforme vaya, ¿cómo se dice? Yo explicando les diré, miren, este concepto apúntenlo, este concepto agréguenlo. Aspecto bien importante de sus apuntes. Los apuntes son para ustedes, no son para mí. O sea, yo a manera de trabajo, ya digamos el viernes les voy a pedir todo lo que vayamos dejando, las clases, todas las pequeñas actividades que vayamos dejando, yo se las voy a pedir todas juntas el día viernes, ¿sí? Entonces, la recomendación es que lo vayan haciendo al día, no dejen que se les junte el trabajo,
Y finalmente voy a darles tiempo en la clase para que hagan los apuntes. O sea, por eso quiero exponer yo nada más 20 minutos y los 20 minutos que nos queden de la clase dejo la llamada abierta para dudas y ese tiempo ustedes lo pueden invertir, lo deben de invertir en hacer sus apuntes para que no se estén llevando tarea. ¿Cuál es tu duda, María? ¿María o Melissa? Se me quedó la mano prendida. Ah, Pero perdón. bueno, aprovechando, ¿cuál es el título? ¿Qué le pongo de título? El bloque uno, ángulos y triángulos. También le pueden Ok, poner gracias. también le pueden poner introducción a la geometría. En mi caso no es necesario que le pongan portada a sus libretas y sus digamos a los parciales, pero sí pónganles un separador. Pónganles un separador o ahí en la página grande háganle parcial número uno para que sepan desde dónde empezar a estudiar. Si lo vemos aquí, se pregunta en el examen. Eh, si, si no se va a preguntar en el examen, yo les diré o evitaré verlo, ¿no? Para no estar generando confusiones. Bueno, entonces, primer aspecto, la geometría es probablemente la rama más antigua que exista de las matemáticas. La geometría prácticamente existe desde que conocemos la civilización, es decir, desde que sabemos que existen los egipcios y probablemente un poquito antes, los que conozcan el monumento de Stonehenge. De hecho, lo bonito de dar clases así en línea es que uno puede, uno les puede poner las cosas. Stone Age, no, Stone, se me fue la N. Este es Stone Age, que está ahí en unas ruinas. Esto está en Inglaterra, ¿sí? Y esto es probablemente la construcción más antigua conocida por el hombre, ¿no? Entonces hablamos que esto debe de tener 6.000 años o más de antigüedad. Entonces, desde ese instante y probablemente un poquito antes existe la geometría. ¿Sí? Entonces, la geometría pues da origen a muchísimas ramas de las matemáticas. Fue principalmente desarrollada durante la época de los griegos, es lo que les van platicando aquí. Y pues bueno, déjenme ponerles un poquito en contexto estos problemas. Eh, las fórmulas donde se utilizan radianes, por ejemplo, este tipo de números se utilizan mucho en descripciones físicas. ¿Sí? Aquí les podrán parecer un poco extraños, pero por ejemplo para la descripción de ondas, ¿sí? Si en algún momento hay que hacer la descripción de una onda acústica, una onda electromagnética, si a alguien de aquí en algún punto le interesa o le llama la atención la electrónica, pues bueno, este tipo de números se utilizan mucho para ello. De estos problemas de complementos de ángulos, el que me interesa que vean es el C. El C es la fórmula de una molécula de agua. ¿Sí? Entonces la molécula de agua por ahí tiene un ángulo y ese ángulo le da ciertas propiedades químicas a la molécula del agua. De hecho le da una propiedad que en física y en química le llaman polaridad y eso hace que el agua pueda disolver casi cualquier cosa. Estos son problemas de proporciones, de repente hay para plantear algunas cosas y los típicos problemas de triangulación. ¿Sí? Quizás el más interesante es cómo en la edad antigua se logró medir ¿cómo se llama? El radio de la Tierra. Y se hace con un problema trigonométrico y la sombra de un edificio bastante alto. Entonces, si ustedes pueden medir la sombra de un edificio muy alto y saben cuánto mide el edificio alto y lo hacen en cierta época del año, con un cálculo trigonométrico pueden estimar el radio de la Tierra. ¿Sí? Y vamos, eso se hace desde algo así como 1000 antes de Cristo, ¿no? Entonces esa es la gran importancia de la geometría. Vean que tiene implicaciones en química, tiene implicaciones en física, en electrónica, en ingeniería y no se diga en arquitectura. ¿Sí? Si a alguien aquí le interesan las artes, la arquitectura, pues bueno, hay muchos aspectos de la geometría, de la proporcionalidad, por ejemplo, para que algo se vea bonito, para que algo se vea estético, muchas veces hay que guardar relaciones de proporcionalidad. ¿A qué me refiero con relaciones de proporcionalidad? Esta famosa imagen, el hombre de...
que seguramente todos conocen, el hombre de Vitruvio. Ahí está. Entonces todos conocen al hombre de Vitruvio, es esta famosísima imagen hecha por Leonardo da Vinci. Entonces esto se ve estético, tiene las proporciones en base a varias relaciones geométricas, ¿no? Entonces, digamos que es como para motivar la utilidad. Obviamente empezamos desde abajo, no vamos a empezar a resolver problemas de ese estilo, pero vamos a ponerlo en contexto. Entonces, lista de conceptos para que vayan apuntando. Entonces, todo lo que está en azul, no pretendo que copien el libro así como está, pero pongan una pequeña definición, y lo que más me gustaría es que lo pudieran hacer en sus palabras. Por ejemplo, geometría, este es muy del libro. Geometría estudia las propiedades de las formas, las dimensiones, las figuras y los cuerpos geométricos. Quizás esta la puedan copiar así como está. El punto, ¿sí? Vamos a estar hablando de puntos. El párrafo que está aquí, a mí me gusta más bien condensarlo a la siguiente frase. Un punto es la figura que no tiene dimensiones. Aquí, según Euclides, que es uno de los padres de la geometría clásica, es lo que no tiene partes. Aquí, por una cuestión de limitación, le señalan el punto con una bolita. Entonces, si nos acercamos mucho, pues vamos a ver la estructura de la bolita. Un punto en geometría no tiene esa estructura. Idealmente en geometría, si tú te vas acercando al punto, tú sigues viendo una cosa así muy pequeñita, muy finita, que jamás tiene dimensiones. Ahora, una vez que entendemos qué es un punto, con un punto se puede construir a la línea recta, ¿sí? Entonces, si empezamos a colocar una sucesión infinita, es decir, puntos infinitos, uno detrás del otro, muy muy pegaditos, se forma la línea recta. Entonces, decimos que la línea recta es la figura que tiene una dimensión, ¿sí? Puedes ir hacia adelante y puedes ir hacia atrás. Entonces, siguiente definición, una semirrecta. ¿Cuál es la diferencia de la línea recta a la semirrecta? La línea recta es infinita, por eso les ponemos estas flechitas. Entonces, en geometría, si ustedes ven unas flechitas en las, ¿cómo se llama? En las líneas, quiere decir que esta línea continúa y nunca se detiene. Para hacer que la línea tenga un inicio y tenga un final, hay que ponerle un punto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una línea que empieza en alguna parte, es decir, aquí lo señalan con el punto C, y esta prosigue infinitamente, le llamamos semirrecta. Cada vez que escuchen la palabra semi, en geometría significa una parte o la mitad. Por ejemplo, vamos a ver por ahí la semicircunferencia o el semicírculo también. Un semicírculo es la mitad de un círculo. Una semicircunferencia es la mitad de una circunferencia, ¿sí? Una semirrecta, pues es una recta que empieza en algún pedazo y nunca se detiene. Segmento de una recta es un pedazo finito de línea, es decir, la recta está señalada por los puntos A y B, que son estos extremos. Las flechitas dicen que es infinito. ¿Quién es el segmento de recta? C y D, es decir, tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Entonces, si se fijan, ignorando un poquito el texto, no lo estamos leyendo, de los dibujos se saca muchísima explicación, y con ayuda del texto es que ustedes van a poder completar su primera listita de definiciones, que es con lo que tendríamos nuestro primer apunte, ¿no? Curva. En geometría se le llama curva aquella línea que no tiene partes rectas, ¿sí? Entonces, si no, ¿cómo se llama? Idealmente, para que esto sea una curva, quiere decir que si tú escoges dos puntos encima de esta línea curva, tú nunca los puedes unir con una recta. La única manera de ponerlos con una recta es que esos puntos estuvieran muy muy juntitos, ¿sí? Entonces, curva es aquella que no tiene partes rectas, ¿sí? Arco. El arco, y bueno, para hacer la diferencia con la curva es una línea que, igual como tiene estas flechitas, quiere decir que por acá debe de seguir la curva y por acá debe de seguir la curva. El arco es cuando ustedes toman un pedazo de curva, por ejemplo, esta es una curva cerrada, ¿sí? A esta figura le llamamos elipse, es un ejemplo de curva cerrada.
Entonces, un arco es cuando ustedes tienen una curva y escogen un segmento, es decir, lo señalan con 2 puntos. Entonces, la curva es análoga a la recta y el segmento es análogo al arco, ¿sí? Esto es en rectas, aquí va en curvas. Figura geométrica, ¿sí? Es cualquier sección cerrada de, a mí me gusta decirle más a esto, una sección cerrada de plano. En geometría se puede definir una cosa que se llama plano, no viene aquí, se los platico. Un plano es como su hoja de papel. Entonces, si ustedes se quedan con una sección, con una parte, a eso le podemos llamar figura geométrica. Entonces tenemos la hoja, que es el plano. Los planos se consideran infinitos, no tienen principio ni fin. Es decir, en geometría tú puedes seguir avanzando para acá y encuentras más plano, tú sigues avanzando a la derecha y más plano. Entonces, una figura geométrica es, agarras una parte del plano y te quedas con ella. El cuerpo sólido, ¿sí? Aquí se los ponen como algo que ocupa lugar en el espacio. Entonces, así como está el plano, también está el espacio. El espacio se lo pueden imaginar como una cosa tridimensional. De hecho, para que lo visualicen un poquito mejor, vamos a poner por aquí espacio tridimensional. Entonces, el espacio tridimensional está formado por varios planos. Tienen la hoja azul, tienen la hoja verde, tienen la hoja roja, ¿no? Y ustedes pueden ubicar aquí puntos. De hecho, nosotros vivimos en un espacio tridimensional. Entonces, el espacio tridimensional, igual que los planos, es infinito. Ustedes pueden avanzar en cualquier dirección y siguen siempre encontrando espacio. Entonces, un cuerpo geométrico, un cuerpo sólido, es cuando ustedes tienen cierta cantidad de espacio y la cierran, ¿sí? Entonces, aquí lo cerramos en un plano, aquí lo cerramos en un espacio y se quedan con una cantidad de espacio, ¿sí? Este cubo es una cantidad de espacio, este prisma es una cierta cantidad de espacio. Aquí le podríamos agregar una esfera que es otra cantidad de espacio. Entonces, la idea, como ustedes verán, es bastante simple. Es tomar como algo muy extenso, algo muy infinito y quedarse con un cachito. Ahora, estos son, digamos, terminología matemática, ¿sí? Estos son muy sencillos de definir. La proposición es cualesquier enunciado, ¿sí? Que ustedes le pueden, lo pueden ver como una información, ¿sí? Y esa información ustedes la pueden catalogar como cierta o como falsa. Entonces, sin ahorita entrar en el rollo de las ecuaciones, un ejemplo de proposición es, todos los hombres son malos. Entonces eso es una proposición. Y ustedes podrán decir si eso es cierto o eso es falso, ¿sí? Por ahí también hay proposiciones que luego no es tan sencillo contestar con un cierto, con un falso, pero es más o menos la idea. Entonces cualquier enunciado, cualquier información que ustedes puedan definir como cierta o como falsa o como verdadera. El axioma, por ahí en el primer parcial del curso de álgebra del semestre pasado, su curso de matemáticas 1, por ahí muy al principio del primer parcial debieron de haber visto o escuchado hablar de los axiomas de los números naturales. Entonces, un axioma en matemáticas es una proposición simple, sencilla y evidente. Es decir, es algo que no requiere pruebas o demostraciones. Y las reglas de los números naturales, pues los axiomas de los números reales, perdón, son ejemplos de esas reglas. Por ejemplo, estaba el axioma de conmutatividad, ¿sí? Y aquí se los pongo con un ejemplo. El axioma de conmutatividad de la suma. Sumar 1 más 2 tiene que ser equivalente a sumar 2 más 1. Esto no necesita ninguna prueba, no necesita ninguna profundización. Es evidente, ¿no? Lo sabemos de lógica. Por ejemplo, si ustedes tienen una cierta cantidad y le agregan el 0, deben de obtener siempre la misma cantidad. Entonces, le llamábamos el axioma del elemento neutro de la suma. Tienen unos nombres muy rimbombantes, pero la idea detrás de estas oraciones son muy simples. Y, digamos, conocer esto
es lo que luego nos ayuda a hacer cálculos mentales de formas muy eficientes, ¿no? Y por mencionar el último axioma de los números reales, estaba el axioma de asociatividad, ¿no? Que ustedes pueden tener, vamos a ponerlo con multiplicación, que tienen A multiplicado por B por C, y eso en principio pues debería de ser igual a, si ustedes multiplican A por B y después quieren multiplicar por C. Pongámosle números, por ejemplo pueden tener 2 por 3 por 7, entonces ustedes a lo mejor podrían querer hacer primero esta multiplicación, o podrían hacer 2 por 3 por 7, sin necesidad de que lo hagamos. Sabemos que debemos de obtener lo mismo en cualquier parte, entonces por eso le llamamos axiomas. Son cosas muy muy lógicas. Ahora, ¿cuál es la utilidad de los axiomas? Que muchas veces con un axioma uno puede encontrar formas más sencillas de hacer las cosas. Por ejemplo, 3 por 7 da 21. La tabla del 21 no nos la sabemos, entonces si alguien llega y les dice 21 por 2, pues a lo mejor ahí como que se traban. Pero por ejemplo 2 por 3 da 6 y la tabla del 6 y del 7 sí nos la sabemos. 6 por 7, 42. Entonces repensar las cosas a través de un axioma o estas reglitas muy evidentes nos puede simplificar enormemente la vida. Postulado, ¿sí? Un postulado es equivalente al axioma. De hecho, en matemáticas les llamamos axioma, y más bien en otras áreas de las ciencias como es la física, la química, la biología, les llamamos postulados, pero otra vez es la misma idea. De hecho, en algunos libros les dicen los axiomas de Euclides y en algunos otros libros les dicen los postulados de Euclides. Entonces, aquí vamos a aprender los axiomas o postulados de la geometría, ¿sí? Así como están estas reglas evidentes de las cuales se fueron aprendiendo las reglas de álgebra, pues bueno, aquí van a estar las reglas evidentes del ¿cómo se llama? De la geometría. Finalmente, el teorema es una proposición que se puede demostrar o que se demuestra mediante los axiomas o postulados. Entonces, ya son las 11:30. Digamos, bueno, para darme un poquito de prisa y cerrar aquí, vamos a explicarles qué es el corolario. Un corolario, ¿sí? Tiene esa palabra tan extraña, ¿sí? Esa palabra yo la aprendí hasta que estuve en la licenciatura, imagínense nomás. El corolario es otra proposición que tú puedes deducir de un teorema, ¿sí? Entonces véanlo de esta manera. Proposiciones son enunciados en general. Axiomas, así usamos este número para las matemáticas. Postulados, usamos esta palabra para la geometría, la física, la biología, la química, e incluso hay postulados en sociología, hay postulados en historia, ¿sí? Que son declaraciones simples, claras, sencillas, evidentes. Entonces lo que distingue principalmente al axioma y al postulado, que son cosas evidentes, no pueden ser cosas complicadas. Si es algo complicado que nos deja lugar a dudas, no le podemos llamar ni axioma y tampoco le podemos llamar postulado, ¿sí? También el postulado, a veces hay reglas que a lo mejor no pueden ser tan evidentes, pero tú puedes querer que sean así. Entonces, por ejemplo, están unos que se llaman los postulados de relatividad especial, ¿sí? Que es esta famosa información. La velocidad de la luz es una constante para todos los observadores. Es un ejemplo de postulado. No es evidente, pero tú lo propones así y resulta que funciona y que es así. Otro postulado, hay un postulado que dice que el desorden, el caos solo puede aumentar, ¿sí? Y en realidad a eso se le llama la segunda ley de la termodinámica. No sabemos por qué es así, pero es así. Y entonces lo planteamos de esa manera. El teorema, ese sí, hay que probarlo y usualmente se prueba a través de otras proposiciones, de otros axiomas, de otros postulados. Finalmente, el corolario es ¿cómo se dice? Es una consecuencia de un teorema. Entonces, por ejemplo, el teorema de Pitágoras,
Sí, que aquí se los están poniendo, que es un ejemplo de teorema y que se puede demostrar, en su momento lo haremos. Entonces, de esta relación se pueden sacar algunas conclusiones extras, que son consecuencia de esta ecuación. Sí, por ejemplo, una consecuencia de esta es que C no puede ser más pequeño que A y que B. ¿Sí? Ese sería un colorario. ¿Sí? C no puede ser más pequeño que A y B, no importan los valores de A y B. Y eso es y digamos que la manera de entenderlo es evidente, porque pues si C es más pequeño que A y B, pues el triángulo no va a cerrar bien. ¿Sí? Este lado se va a quedar incompleto y se va a caer y les va a sobrar lado B. ¿Sí? O para poderlo pegar van a tener que deformar el triángulo y el lado más grande otra vez ahora va a ser la B y la B les tiene que quedar de este lado. ¿Sí? Entonces, esa es mi exposición del día de hoy. Por favor, vayan haciendo la lista de conceptos y no sé si haya dudas o comentarios. Los que no tengan libro, lo que podemos ir haciendo, les puedo estar dejando aquí proyectado o para que le tomen capturas con su computadora, con el celular. Entonces, las definiciones, digamos que empiezan aquí. Entonces, definiciones, línea recta, semirrecta, segmento, cortita, no quiero que me copien el libro, quiero que lo pongan en sus propias palabras. Figura geométrica, cuerpo sólido, proposición, axioma, postulado, teorema, corolario, y hasta aquí llegaríamos. Y mañana empezamos a ver cómo se definen los ángulos. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda, comentario, queja o sugerencia? Los ángulos los vamos a ver con una presentación.